Conferencia 4 La Ilustración, parte 1. Ahora llegamos al periodo que se sitúa entre el Renacimiento y los tiempos modernos, el cual tiene una esencia definida propia. Una de las obras clásicas sobre este periodo, escrita por Paul Hazard, se titula La mente europea. En esta obra se afirma, en este periodo tuvo lugar un choque moral en Europa. El intervalo entre el Renacimiento, del cual es un descendiente lineal, y la Revolución Francesa, para la cual estaba forjando las armas, constituye una época que no cede en importancia histórica a ninguna otra. Esta es la era clásica de la Europa moderna. El mismo autor afirma, la mente clásica, con la conciencia de su fuerza, ama la estabilidad, es más, si pudiera, sería estabilidad. Ahora que el Renacimiento y la Reforma, grandes aventuras habían terminado, había llegado el momento de hacer un balance mental, de un retiro intelectual. La política, la religión, la sociedad, el arte, todos habían sido rescatados de las garras de los críticos voraces. La barca de la humanidad, sacudida por la tormenta, había llegado al puerto al fin. Que se quede allí mucho tiempo. Mucho tiempo. Es más, que se quede allí para siempre. La vida era ahora un asunto regular y bien ordenado. ¿Por qué, entonces, salir de este feliz refugio para arriesgarse a encuentros que podrían desestabilizarlo todo? El gran más allá se veía con aprensión, podría contener algunas sorpresas incómodas. Es más, habrían hecho que el tiempo mismo se detuviera, si hubieran podido detener su vuelo. En Versalles, el visitante tenía la impresión de que las mismas aguas habían sido detenidas en su curso, atrapadas y controladas como estaban y enviadas hacia el cielo una y otra vez, como si estuvieran destinadas a cumplir su deber para siempre. Este periodo entre el Renacimiento y los tiempos modernos es el primer intento real de hacer una síntesis armoniosa de todas las nuevas fuerzas que habían sido liberadas por el hombre medieval, renacentista y reformista. Pero el intento era hacer esto sin perder una base espiritual de algún tipo de cristianismo. Así es como es bastante diferente de lo que se está intentando hoy, hacer una síntesis sin cristianismo, o más bien con un cristianismo mucho más diluido. Veremos varios aspectos de esta armonía y encontraremos también las razones por las cuales no pudo durar. El primer aspecto de esta nueva era clásica, esta nueva armonía, es el dominio de la visión científica del mundo que tomó la forma de la máquina del mundo de Isaac Newton. La era de Newton, el temprano iluminismo, él murió en la década de 1720, creo, su gran libro salió en la década de 1690, cuando la ciencia y la religión racional parecían estar de acuerdo en que todo estaba bien con el mundo, y las artes florecieron de una manera que nunca más volverían a florecer en Occidente. Antes de este tiempo, Occidente había conocido varios siglos de fermento intelectual e incluso caos mientras la síntesis medieval católica romana colapsaba y nuevas fuerzas se hacían sentir y llevaban a disputas acaloradas y guerras sangrientas. Las guerras religiosas, a todos los efectos prácticos, terminaron en 1648, con el fin de la Guerra de los 30 años, que en realidad devastó Alemania y prácticamente la destruyó durante 2 siglos. El protestantismo se había rebelado contra la complejidad y la corrupción en el catolicismo romano, hubo un renacimiento del pensamiento y el arte paganos antiguos. Un nuevo humanismo había descubierto al hombre natural y empujado la idea de Dios cada vez más al fondo y, lo más significativo para el futuro, la ciencia reemplazó a la teología como el estándar del conocimiento. Y el estudio de la naturaleza y sus leyes llegó a parecer la búsqueda intelectual más importante. Sin embargo, para los siglos XVII y principios del XVIII, se alcanzó un cierto equilibrio y armonía en el pensamiento occidental. El cristianismo no fue, después de todo, derrocado por las nuevas ideas. En la próxima lección veremos qué tipo de cristianismo era este, sino que se adaptó al nuevo espíritu. Y las dificultades y contradicciones de las ideas modernas naturalistas y racionalistas aún no se habían hecho sentir. Particularmente en la parte más ilustrada de Europa occidental, Inglaterra, Francia y Alemania, casi parecía que había llegado una edad de oro, especialmente en contraste con las guerras religiosas que habían devastado estos países hasta mediados del siglo XVII.
El hombre ilustrado creía en un Dios cuya existencia podía demostrarse racionalmente y en una religión natural. Era tolerante con las creencias de los demás y estaba convencido de que todo en el mundo podía explicarse por la ciencia moderna, cuyos últimos descubrimientos y avances seguía con entusiasmo. El mundo se veía como una vasta máquina en perpetuo movimiento cuyo cada movimiento podía describirse matemáticamente. Era un gran universo armonioso ordenado, no jerárquicamente como en la Edad Media o en el pensamiento ortodoxo, sino como un sistema matemático uniforme. La obra clásica que expresa estas ideas, Principia Mathematica, de Newton, fue recibida con aclamación universal cuando apareció en 1687, mostrando que el mundo educado de ese tiempo estaba completamente maduro para este nuevo evangelio. Otra obra clásica sobre el pensamiento moderno, La formación de la mente moderna, de Randall, discute algunos de estos elementos que entraron en esta visión del universo. Los 30 años que habían pasado desde que Galileo publicó su diálogo sobre los dos sistemas, es decir, el sistema heliocéntrico y el geocéntrico, habían visto un cambio intelectual enorme. Donde Galileo todavía estaba discutiendo con el pasado, y vemos que casi fue quemado en la hoguera hasta que se retractó de su error y luego dijo en voz baja, sin embargo, la Tierra se mueve. Donde Galileo todavía estaba discutiendo con el pasado, Newton ignora las viejas discusiones y mirando completamente hacia el futuro enuncia tranquilamente definiciones, principios y pruebas que desde entonces han formado la base de la ciencia natural. Galileo representa el asalto, después de una sola generación viene la victoria. Newton mismo hizo dos descubrimientos sobresalientes, encontró un método matemático que describiría el movimiento mecánico y lo aplicó universalmente. Al fin, lo que Descartes había soñado era cierto, los hombres habían llegado a una interpretación mecánica completa del mundo en términos deductivos matemáticos exactos. Al colocar así la piedra angular en el arco de la ciencia del siglo XVII, Newton estampó adecuadamente su nombre en la imagen del universo que iba a durar sin cambios en sus contornos hasta Darwin. Había completado el esbozo del mundo newtoniano que iba a permanecer durante el siglo XVIII como la verdad científica fundamental. Esta es la era, en realidad el final de este periodo es la era de la enciclopedia en Francia, una gran empresa particularmente por Diderot, para reunir todo el conocimiento en un gran libro de muchos volúmenes. Debe entenderse ante todo que esta misma idea de la enciclopedia es algo bastante nuevo, es decir, la idea de reunir todo el conocimiento en un solo lugar y ordenarlo, como en enciclopedias posteriores, incluso alfabéticamente. Así que todo está un poco aplanado y colocado dentro del alcance de un cierto número de páginas, de modo que si quieres saber sobre algo, simplemente buscas en el índice o buscas alfabéticamente y encuentras un artículo sobre ese tema. Debe decirse que en otras naciones que tenían algo de una idea de conocimiento universal como China, también había enciclopedias. Pero esas enciclopedias eran bastante diferentes porque allí, todavía existía la idea jerárquica y, por ejemplo, las grandes enciclopedias de China que datan de hace 1000 años o más. Todas estas grandes enciclopedias estaban ordenadas de modo que el primer volumen siempre era el cielo, luego el emperador, luego las ciencias superiores, y gradualmente progresaban hasta llegar al final a aquellas cosas que tratan con la tierra. Mientras que en la nueva idea de enciclopedia, todo está aplanado. Y puedes conocer una página de la enciclopedia y no saber nada sobre el resto de ella pero ser un experto en eso. Por lo tanto, este es un tipo de conocimiento muy fragmentario. Y tal vez solo la persona que lo junta, de hecho, no una persona lo junta, muchas personas lo hacen, así que en realidad nadie conoce todo. Diderot mismo, aunque subestimó las matemáticas, no obstante su idea de conocimiento, el ideal de saber todo es el mismo que el de todas las demás personas de su época. Él dice, estamos en el punto de una gran revolución en las ciencias. Juzgando por la inclinación que las mejores mentes parecen tener por la moral, por las bellas letras, por la historia natural y por la física experimental. Casi me atrevo a predecir que antes de que pasen 100 años no habrá 3 grandes matemáticos en Europa. La ciencia habrá erigido los pilares de Hércules, los hombres no irán más allá,
sus obras durarán a través de los siglos venideros como las pirámides de Egipto, cuyos volúmenes, inscritos con jeroglíficos, despiertan en nosotros la idea asombrosa del poder y los recursos de los hombres que las construyeron. Vemos que tenían la idea de que ahora van a tener la definición final de la naturaleza, de la ciencia, y recopilar todo el conocimiento que existe. Y pronto la tarea estará terminada. En esta nueva síntesis, la idea de la naturaleza en realidad reemplaza a Dios como la idea central, aunque veremos que la idea de Dios no fue desechada hasta el final de este periodo. Uno de los pensadores franceses de finales del siglo XVIII, Holbach, describe así su adoración de la naturaleza: el hombre siempre se engaña a sí mismo cuando abandona la experiencia para seguir sistemas imaginarios. Él es obra de la naturaleza. Él existe en la naturaleza. Está sometido a sus leyes. No puede liberarse de ellas. Es en vano que su mente quiera ir más allá del mundo visible, una necesidad imperiosa siempre lo obliga a regresar, porque siendo formado por la naturaleza, que está circunscrita por sus leyes, no existe nada más allá de un gran todo del cual forma parte, del cual experimenta la influencia. Los seres que su imaginación pinta como por encima de la naturaleza, o distinguidos de ella, son siempre quimeras formadas después de lo que ya ha visto, pero de las cuales es completamente imposible que forme una idea correcta, ya sea sobre el lugar que ocupan, o su manera de actuar. Para él no puede haber nada, fuera de esa naturaleza que incluye a todos los seres, es decir, fuera de esa naturaleza que incluye a todos los seres. El universo, ese vasto conjunto de todo lo que existe, presenta solo materia y movimiento. El todo ofrece a nuestra contemplación nada más que una sucesión inmensa e ininterrumpida de causas y efectos. La naturaleza, por lo tanto, en su significado más extendido, es el gran todo que resulta del conjunto de la materia bajo sus diversas combinaciones, con esa contrariedad de movimientos que el universo ofrece a nuestra vista. Voltaire también dice, cuando describe un diálogo entre la naturaleza y el científico. Y la naturaleza dice al científico: mi pobre hijo, ¿te diré la verdad? Me han dado un nombre que no me conviene en absoluto. Me llaman naturaleza, pero en realidad soy arte, el arte de Dios, el Dios deísta de ese periodo. Y uno de los discípulos de Newton dice, la ciencia natural está subordinada a propósitos de un tipo superior, y se valora principalmente en la medida en que sienta una base segura para la religión natural y la filosofía moral, llevándonos, de manera satisfactoria, al conocimiento del autor y gobernador del universo. Estudiar la naturaleza es estudiar su obra. Cada nuevo descubrimiento nos abre una parte de su esquema. Nuestras visiones de la naturaleza, aunque imperfectas, sirven para representarnos, de la manera más sensible, ese poder inmenso que prevalece en todo, actuando con una fuerza y eficacia que parece no sufrir disminución por las mayores distancias de espacio o intervalos de tiempo, y esa sabiduría que vemos igualmente desplegada en la estructura exquisita y los movimientos justos de las partes más grandes y más sutiles. Estos, con la bondad perfecta, por la cual evidentemente están dirigidos, constituyen el objeto supremo de las especulaciones de un filósofo, quien, mientras contempla y admira un sistema tan excelente, no puede sino excitarse y animarse a corresponder con la armonía general de la naturaleza.